Bueno, vamos a hablar de la liquidez. Es el tema realmente más importante en el trading para mí y para mi estrategia y mi forma de ver el mercado. Entonces, este es el primer video de liquidez. Entonces, vamos a ver primero qué sería la liquidez desde un concepto financiero y económico para poder entender, luego que vayamos al gráfico, por qué se habla de liquidez, ¿ya? Lo más importante es entender los conceptos antes de empezar a aplicarlos en el trading o en la vida en general. Entonces, desde un punto de vista económico, la liquidez es una cualidad de los activos que nos indica qué tan rápido se convierten en dinero en efectivo, ¿ya? Es decir, eh, qué tan líquido es un activo tiene que ver con qué tan rápido yo lo puedo volver dinero. Entonces, entre más fácil sea un activo, entre más fácil sea convertir un activo en dinero, quiere decir que ese activo es más líquido, ¿ya? Por ende, la liquidez lo que representa, de forma sencilla, es dinero rápido, es solvencia, ¿ya? Eso es lo que es liquidez. Entonces, ¿cómo lo interpretamos desde el punto de vista financiero? Y aquí es bien importante entenderlo. Vamos a empezar. ¿Qué sería la liquidez desde el punto de vista financiero y por qué la liquidez es lo que mueve al mercado? ¿Ya? La liquidez es la gasolina del mercado y aquí se lo voy a explicar de una forma bien fácil. ¿Ya? Digamos que este es el mercado. Nosotros hemos acostumbrado a que nos expliquen el mercado de esta forma. Impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos. ¿Ya? Pero esa no es la forma real del mercado subir y bajar. El mercado tiene un comportamiento un poco menos predecible. El mercado tiene picos, subidas, tomadas de liquidez, luego sube, luego hace retrocesos complejos, luego vuelve y sube. ¿verdad? Esto es un poco más cómo funciona la estructura del mercado. Entonces, enfoquémonos en este punto de acá, este punto preciso, ¿verdad? Para explicarles qué es la liquidez y cómo funciona. Entonces, si en este momento, digamos que vamos en este impulso del mercado, la forma tradicional de pensar desde el punto de vista de oferta y demanda, es decir, que aquí hay un nivel de demanda donde una vez el precio llegue, debe encontrar suficiente fuerza para seguir subiendo. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere comprar a este precio. Pero esa es una verdad parcial. Es una verdad parcial porque estos movimientos que terminan en demanda, ¿ya? O que salen de demanda y oferta, no son movimientos muy fuertes. Son movimientos de continuación o de construcción, pero no son los movimientos que impulsan el mercado. Porque aquí no hay suficiente fuerza para impulsar el mercado. ¿Dónde está la suficiente fuerza para impulsar el mercado? Está aquí abajo. Se los voy a explicar de la siguiente manera. Aquí es donde la mayoría de personas que usan de pronto soporte y resistencias o cuando en Smart Money se usan zonas de oferta y demanda o se usan bloques, entendemos que aquí hubo un impulso grande, que una vez el mercado llegue hay órdenes pendientes por ejecutarse, por ende va a haber mucha fuerza compradora y el mercado pues va a seguir subiendo. Pero pues nos encontramos con que muchas veces nuestros bloques o nuestras zonas de demanda, el mercado realmente pues las toma y luego se nos da nuestro trade. Y no solo se nos da, sino que se nos dan con muchos pips. Entonces la razón es porque si aquí hay órdenes de compra, ¿ya? Y luego aquí también hay bastantes órdenes puestas de compra, quiere decir que aquí abajo también van a haber bastantes órdenes de venta. ¿De qué forma? En forma de stop loss, ¿ya? Entonces, si por ejemplo, por decir en este activo, ¿ya? Aquí hay 500 órdenes de compra y luego, por ejemplo, aquí hay 1000 órdenes de compra, ¿ya? Es muy probable que aquí abajo haya una relación similar en stop loss, pues digamos que podría haber 400, porque no necesariamente todas las órdenes están protegidas ni toda la gente tradea de la misma forma. Pero, por poner un ejemplo, aquí pueden haber 900 y aquí 400. ¿Qué quiere decir esto? Que por estas 1500 órdenes de compra que hay en esta zona, aquí van a haber 1300 órdenes de venta en forma de stop loss. Es decir, si aquí hay buys, ¿ya? Aquí hay compras, aquí van a ver lo que se llaman sell stops. Es decir, que una vez el precio
llegue a toda esta zona que vemos, pues se van a activar ventas. Se van a activar ventas. ¿Por qué? Porque van a cerrar las órdenes de compra que estaban vigentes. Entonces, la verdadera demanda del mercado, la verdadera demanda no es en esta zona. La verdadera demanda del mercado está por debajo de esos mínimos. ¿Por qué? Porque debajo de esos mínimos es donde las grandes empresas, los grandes bancos, los bancos centrales, los grandes jugadores del mercado de Forex van a encontrar liquidez. ¿Por qué? Porque una vez yo pueda llegar a esta zona, si yo de alguna forma puedo mover el precio hasta esta zona, yo aquí ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar 1300 órdenes en venta, es decir, voy a encontrar quien me venda para yo poder comprar, ¿ya? Muy distinto a que si por aquí no hay quien me venda, sino que sencillamente me toca ir agrediendo el mercado. Entonces, si yo como gran institución y gran jugador del mercado Forex puedo mover el mercado hasta este nivel, aquí es donde voy a encontrar la real zona de demanda. ¿Por qué? Porque tengo quien me venda. Entonces, si yo aquí tengo que me vendan 1300 pues, lotes, operaciones, como lo quieras ver, lo importante es el concepto. Si yo ahí tengo quien me los venda, pues yo qué voy a hacer. Una vez llegue ahí, inmediatamente, si pongo mis posiciones en compra, se me activan las 1400, las 1300 órdenes de compra, se me activan acá. Y esa activación de esas órdenes de compra es lo que le va a dar el impulso al mercado drástico, ¿ya? Y ahí es donde vemos las subidas del mercado grandes. No las vemos aquí. Aquí no se ven. Aquí se ven sencillamente una serie de impulsos y retrocesos, pero no es el impulso real del mercado, ¿ya? Entonces, es muy importante entender que todos estos puntos estructurales tienen liquidez. Esos picos normalmente tienen liquidez. ¿Por qué? Porque hay órdenes pendientes por debajo y por arriba. Y cuando el mercado logra traspasar ese nivel de demanda inicial, que es el nivel eh, muy visible que ven en el Smart Money o que ven otros tipos de estrategias de trading, es cuando el mercado logra recoger la gasolina suficiente pues, para dar su movimiento real. Así es como funciona la liquidez. Y por eso es muy importante entender qué es la liquidez interna y externa, que ya se la mostraré en un momento, porque eso es lo que te va a dar a ti la dirección del precio y cuándo entrar. Es decir, uno entra cuando el mercado tiene gasolina, no cuando no la tiene. Y cuando tiene gasolina o cuando la recoge, una vez se lleva la liquidez o encuentra esas zonas donde puede ejecutar sus órdenes de una manera inmediata, ¿sí? De una manera líquida, ¿ya? Entonces, otro ejemplo, se los voy a poner con esta línea de tendencia que les mostré acá. Si nosotros vemos o interpretamos hasta este momento el movimiento del mercado basado en oferta y demanda, entonces vamos a ver que todo esto serían zonas de demanda y es por la razón, o eso es lo que le explican la mayoría de mentores, y es que te explican que la razón por la que el mercado sube es porque encuentra un nivel de oferta o demanda, y eso le da el impulso pues, para hacer su próximo movimiento. Y vuelvo y digo, eso es parcialmente cierto, porque sí, una vez llega a estos niveles, ¿ya? Y de pronto llena algunos imbalances, hace ciertas cosas, encuentra la demanda suficiente o el volumen de órdenes suficiente para seguir subiendo, ¿ya? Para seguir el movimiento. Pero estos son movimientos de construcción del precio, ¿ya? No son los movimientos reales o no son los impulsos reales del precio. ¿Por qué? Porque para que un impulso real del precio pase, yo necesito encontrar el suficiente volumen, en este caso, de venta, ¿ya? Para yo poder comprar. Yo hablando grandes instituciones de trading, ¿ya? Entonces, pongamos este ejemplo con cualquier otro activo que sea entendible muy fácil. Digamos, no sé, un reloj, unos zapatos, lo que sea. Entonces, si aquí la gran cantidad de personas del mercado, actores del mercado, están comprando, ¿ya? Aquí digamos que vamos a ponerle precios. Vemos que aquí compraron, no sé, a 350 pesos. Hablando de que es el precio, es totalmente relativo a lo que sería el precio del euro dólar en este momento, ¿ya? Aquí compraron a 350, digamos que aquí compraron a 300, ¿ya? Y aquí compraron a, ponte tú, 250.
¿ya? ¿Qué quiere decir? Todos estos compradores ahora mismo están felices porque al precio que han comprado el mercado pues les ha seguido subiendo y en este momento van en cierto profit, ¿ya? Y digamos que el mercado aquí está en 500, ¿ya? Entonces, de pronto hay un gran jugador del mercado que quiere comprar, quiere abastecerse de ese producto, pero él no quiere abastecerse a 500, él quiere abastecerse pues entre esta zona, le parece la zona, la mejor zona, en 250, 300, o si puede menos, pues compra menos, ¿ya? Entonces, hay algo que tiene que pasar para que el precio llegue hasta acá. En el mercado financiero, pues son noticias, normalmente lo que impulsa el mercado o ciertos niveles, o el algoritmo principalmente. Pero hagamos aquí la suposición que en el mercado real es que en ese producto entró un nuevo competidor. Entonces, al entrar un nuevo competidor, la oferta aumenta, por ende, el precio empieza a disminuir porque hay más oferta que demanda. Cuando el precio empieza a llegar a estos niveles, que se encuentra con que este comprador que compró a 350 y ya ese precio de su producto se le está devolviendo, dice, yo la verdad es que si me baja a 300, salgo, o sea, vendo. Entonces, ¿qué va a encontrar aquí ese gran comprador? Aquí va a encontrar quien le venda a 300 o a 350 y aquí va a encontrar quien le venda a 300 y aquí va a encontrar quien le venda a 250 y seguro aquí habrán algunos que compraron acá y dicen, no, yo lo mínimo, mínimo que lo que vendo es a 200, ¿verdad? Y encontrarán a 200. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona, esta institución que está acá arriba, que ve que en todos estos precios, en todos estos niveles, la gente estaría dispuesta a vender, aquí, aquí y aquí estaría dispuesta a vender, entonces va a manipular el precio de alguna forma, ¿ya? Eso pues lo veremos en otros videos, para que ese precio pueda alcanzar estos niveles, ¿ya? Porque una vez alcance estos niveles, yo tengo mucha gente interesada en vender. Y como tengo mucha gente interesada en vender, pues ahí, ¿qué voy a hacer yo? Voy a comprar. Ahí sí es donde voy a comprar. Y ahí sí es donde podemos ver que el mercado tiene unos rallies bastante grandes. ¿Por qué? Porque todo esto es una construcción del precio donde llega a niveles de demanda y sube, a niveles de demanda y sube y va creciendo de una forma paulatina, ¿ya? Pero estos impulsos acelerados los vemos solo cuando el mercado ha tomado liquidez. ¿Por qué? Porque ha encontrado la contraparte que le venda. Por eso se dice liquidez, hay una liquidez en todo esto, o hay una liquidez en este precio. ¿Por qué? Eso quiere decir que en este precio 1.116 este activo es líquido. ¿Cómo así? ¿Por qué es líquido? Porque hay tanta posición en venta, ¿ya? Que si yo quiero comprar, pues lo voy a hacer de una forma fácil. Entonces, todas mis posiciones en compra aquí se van a activar. Entonces, por eso aquí hay liquidez, ¿ya? Porque si vamos a la conclusión de arriba, dinero en efectivo de forma inmediata. Es decir, yo aquí puedo comprar de forma inmediata porque hay gente dispuesta a vender de forma inmediata, ¿ya? Eso es la liquidez y es la verdadera razón por la que el mercado se mueve y tiene esos impulsos bastante grandes. Entonces, de pronto aquí ya empiezas a entender por qué muchas veces cuando estás tradeando, el mercado se lleva algunos puntos y luego se da, y en otras ocasiones el mercado respeta tus zonas, pero no te da esos impulsos que esperas, ¿ya? Luego te lleva a todas sus zonas y ahí sí te da esos impulsos que tú esperas. Dices, no entiendo por qué a veces tomo mis posiciones y me saca stop loss y luego se me dan. Algunas otras veces, la verdad es que sí se me cumplen mis parámetros y sí sigo, pero tengo unos objetivos que no los logro. Entonces tengo unos trades que a veces son buenos, pero no logro coger esos muy buenos ratios riesgo-beneficio, o muchas veces el mercado estoy en break-even porque espero algo mayor y el mercado sencillamente se me devuelve, ¿ya? Y empiezas a perderte y no sabes por qué de pronto si el mercado aquí hizo un rompimiento, entonces tú aquí dices que debes vender y después hizo una posición en venta y resulta que el mercado sigue subiendo. Porque no entendiste que lo que hizo esta bajada no fue hacer un rompimiento y decirte que estamos bajistas, sino que lo que hizo fue recoger toda esta liquidez que necesitaba para poder poner sus órdenes de compra y ahí sí poder subir, ¿ya?
Esta es la razón por la cual se mueve el mercado. Claro que existe la oferta y la demanda, sí, pero la liquidez es la gasolina que impulsa al mercado a hacer grandes movimientos, ¿ya? Ahora, entendiendo esto, ¿ya? Miremos cómo funcionaría o qué sería lo que es liquidez interna y liquidez externa, ¿ya? Para poder utilizarlo a nuestro favor en el momento que estamos tradeando. Entonces, la liquidez interna y externa normalmente parte de lo que sería un rango, ¿ya? Cuando identificamos un rango en el precio, identificar un rango por acá, ¿ya? Y la finalización de un rango. Entonces, en este caso, este sería el inicio de nuestro rango y este sería el final de nuestro rango, ¿ya? Sería un rango alcista. Toma liquidez, hace un rompimiento y digamos que lo más probable es que haya mitigado algo acá, que es importante que eso pase, ¿cierto? Y el final del rango, pues toma liquidez, hace un rompimiento, ya tenemos un final de un rango. Entonces, si esto es nuestro rango, y lo voy a poner de esta forma, si esto quiere decir que es nuestro rango alcista, entonces, ¿qué sería liquidez externa y qué sería liquidez interna? Entonces, ahí es bastante fácil de ver. Esto que está aquí afuera sería la liquidez externa, ¿cierto? Liquidez externa. Y por aquí abajo también sería liquidez externa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está por afuera de nuestro rango. Ahora, todo lo que está aquí, adentro de ese rango, es liquidez interna. Todo esto son puntos de liquidez interna, ¿ya? Puntos de liquidez interna. Entonces, liquidez externa, lo que está por fuera de mi rango, y liquidez interna, lo que está por dentro de mi rango. Entonces, si sabemos y ya entendemos que el mercado necesita tomar liquidez para poder hacer un impulso, porque la liquidez es la gasolina, entonces si estamos en este fractal alcista, ¿qué creen que va a hacer el mercado para poder seguir subiendo? Pues va a ir tomando liquidez. Entonces, cuando tenemos nuestro rango y lo tenemos bien marcado, pues nosotros vamos a esperar que el mercado vaya tomando la liquidez interna para poder subir, ¿ya? Entonces, por eso pasa que hay muchas veces que el mercado toma toda la liquidez, llega hasta nuestra supuesta zona de demanda y sube. Entonces, por eso a veces explican que aquí el mercado lo que hizo fue llegar a una zona de demanda y de ahí subió. Y la razón por la que subió es porque aquí había mucha demanda. Pero eso, como les digo, ese cuerpo le hace falta un pedazo y un pedazo muy grande, porque la verdadera razón por la que el mercado sube es porque en todos estos puntos que ves aquí, en todos estos picos que ves acá, habían posiciones listas para que yo pudiera comprar. Entonces había liquidez por tomar para que en toda esa liquidez, con toda esa liquidez, yo tenga la gasolina suficiente para poder dar un impulso, ¿ya? Ahora, que si a sumar la toma de liquidez se le suma que hay un nivel de demanda fuerte, pues nos puede dar mayor confluencia de por qué el precio se va, ¿ya? Pero también puede pasar y pasa mucho, ¿ya? Que el mercado de pronto, en esta subida, dejó un punto de liquidez interno muy claro, como este, por ejemplo, ¿ya? Dejó un nivel de demanda, ¿ya? Y lo que hace el mercado es que sencillamente toma toda la liquidez interna, que es muy clara, y de ahí sube. Toma toda la liquidez y de ahí sube. ¿Por qué pasa esto? Porque, volvemos a lo mismo, la verdadera razón por la que el mercado tiene ese impulso es porque recogió toda la liquidez, no porque tenía que llegar a una demanda para poder tener fuerza. Muchas veces los que te tradean Smart Money dicen me dejó en visto, no llego a mi bloque y se te confunden sin saber si dejan el bloque de 1 hora, 15 minutos, 5 minutos, cuál es el que vale. Cuando lo que hay que ver primero y a lo que hay que darle más prioridad es a ver la liquidez. Porque una vez me tome toda la liquidez, el mercado está listo para subir. Que si adicional pues se viene un bloque maravilloso, hay más fuerza. Pero con que solo me tome toda la liquidez, el mercado está listo para subir. Ahora, ¿cómo sé
cuál es la liquidez que el mercado me debe tomar, o toda la liquidez interna. Y es que mínimo el retroceso debe ser hasta el 50%. Y debe tomar la mayoría de la liquidez, ¿ya? No siempre toma toda la liquidez interna, pero en muchos casos sí lo hace. Y cuando me toma toda la liquidez interna y está por debajo del 50%, ya el mercado me está diciendo que está listo para subir. Entonces, una estrategia muy sencilla de trading, o pues no estrategia, sino el análisis que deben hacer es, una vez tengan sus rangos y su liquidez interna y externa identificada, saben que una vez el mercado se lleve toda la liquidez interna, ya pueden empezar a buscar posicionarse en compras hasta llevarse la liquidez externa, ¿ya? Ahora, eso es liquidez externa. Liquidez interna, perdón, a través de rangos. Ahora, ¿cómo funciona la liquidez externa o cómo tradeamos con la liquidez externa? Y es de la siguiente manera. Así como hay liquidez interna, ¿ya? En unos rangos, también hay unos puntos muy claros que el mercado deja, ¿ya? Que el mercado viene, sube, porque el mercado nunca es tan perfecto como lo muestran en las clases o en los libros. El mercado pues siempre va a ser un poco más confuso, ¿ya? Sobre todo la estructura y el tema de la liquidez. Entonces, ¿cómo funciona la liquidez externa? Y es que estos puntos, después de que el mercado se ha movido bastante, estos puntos tienden a ser unos puntos relevantes. Hay veces que esos puntos, por ejemplo, pueden ser un alto diario o un alto no sé, de 4 horas, pues, pero puede ser un punto bien importante en el precio. Entonces, por ejemplo, podemos asumir que este punto, luego que el mercado ha hecho su movimiento, es el alto diario del día anterior, ¿cierto? Lo que quiere decir que en este nivel, independientemente de que aquí haya una oferta o tú lo veas así, la razón real por la que en este nivel hay liquidez es porque si aquí hay ventas, quiere decir que hay compras acá arriba. Entonces, si yo llego a subir hasta acá, encuentro quien me compre. ¿Para qué? Para yo poder vender. Entonces yo tengo ya a quien venderle si llegó el precio hasta acá. Si tengo a quien venderle, además vendo en grandes cantidades, ¿qué va a pasar? Pues el precio se va a desplomar, ¿ya? Entonces, de esta forma funciona la liquidez. Posiciones o órdenes que están ahí en el mercado listas para que alguien las ejecute. Y por eso se le llama liquidez. Y siempre son las grandes instituciones o los bancos centrales, los grandes jugadores del mercado, que identifican estos puntos y tienen el volumen suficiente para llevar el precio hasta un punto por encima de la oferta inicial, porque saben que aquí van a encontrar liquidez. Es decir, quien les compre para ellos vender y que el precio salga con un impulso bien acelerado, ¿ya? Entonces, esto que vemos aquí, pues aplica para todas las temporalidades, porque el mercado es fractal. Es decir, esto que tú ves de pronto en una hora, también aplica en 15 minutos y también aplica en un minuto para poder entrar. Y siempre aplica de la misma forma, ¿ya? Entonces, esto es la liquidez desde un punto de vista de escenarios. Ahora, ¿qué sería la liquidez desde un punto de vista de una entrada? ¿Ya? Ahora lo miramos. Desde un punto de vista de una entrada, pues antes de yo entrar al mercado, ¿qué tendría que esperar que haga el mercado? Y es que me tome un poco de liquidez. Entonces, si yo estoy en estos precios, por hacerles un ejemplo, digamos que yo estoy aquí, ¿ya? Estoy aquí en este punto del mercado. Vamos a hacerle un zoom a ese punto de mercado. Y en ese punto de mercado nos bajamos a una temporalidad menor, ¿ya? Y vemos que el mercado de pronto está haciendo impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos. Vemos que de pronto el mercado se lleva esta liquidez, hablando que esto fuera de pronto en un minuto, ¿ya? Se lleva esta liquidez y sube. Entonces, ¿dónde está nuestra entrada aquí? Nuestra entrada, si hablamos desde la liquidez, no está en esta demanda, está aquí. Es decir, una vez el mercado lleve la demanda en una fractalidad menor, es decir, ya entendimos que esto es un impulso, de pronto de una hora o de 15 minutos, y estamos buscando nuestra compra. Entonces, para asegurar nuestra compra, pues vamos a esperar que el mercado también recoja la gasolina en una temporalidad menor. Una vez el mercado recoja una gasolina o dos o tres, ¿ya? Yo ahí voy a empezar a posicionarme en compras, ¿ya? Porque para mí es importante que el mercado se lleve la liquidez para yo no ser la liquidez del mercado, ¿ya? Eso será el punto de vista de la entrada. Entonces ahora podemos ir con algunos ejemplos
del mercado para pues que entiendan de qué estamos hablando, ¿ya? Vamos a ver cómo estamos posicionados por acá. Estamos en 1 hora, ¿cierto? Perfecto. Hacerle un poquito de seguimiento. Vamos a ver, por ejemplo. Empezamos a ver los rangos. Entonces, digamos que este es mi rango, mi mínimo, mi máximo, ¿ya? Pum. Mínimo, máximo. ¿El mercado lleva hasta mi 50%? No. Entonces yo actualizo. Perfecto. Ah, ok. Entonces este es mi nuevo rango. ¿Qué pasa? ¿Ya pasó el 50%? Sí. ¿Qué voy a buscar que haga el mercado? Que tome la liquidez, ¿ya? Que tome la liquidez. ¿Cuál es la liquidez que está expuesta ahí? Es esto que está acá. ¿Es claro o no es claro? Impulsos, aquí hay liquidez más abajo, sí está la liquidez más clara y sube. Voy a esperar que el mercado me tome esa liquidez clara, ¿ya? Ahora, ¿qué es otra cosa importante? Que cuando el mercado en mi impulso, como a modo de ejemplo, en mi impulso, no me crea liquidez, entonces el mercado en la bajada va a empezar a crearme liquidez. Y que me tome esa liquidez que está creando también me habilita mi compra o me habilita mi entrada, ¿ya? ¿Es claro? Es decir, aquí el mercado no solo me toma esta liquidez, sino que el mercado me habilita creándome liquidez, ¿ya? Tomando todo eso y ahí sí el mercado pues se nos va alcistas, ¿ya? Eso es un ejemplo. Listo. ¿Qué más puede pasar? Por ejemplo, aquí lo ven, vamos a actualizar acá, aquí estamos realmente alcistas, entonces podemos seguir actualizando, estamos en 1 hora y empezamos a identificar nuestros rangos. Aquí el mercado toma el 50%, toma liquidez, no la toma toda, pero pues continúa haciendo impulsos, ¿ya? Continúa haciendo impulsos. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo acá, listo. Entonces, ¿qué hace el mercado en todo este escenario de acá? Crea liquidez, va tomando liquidez, aquí se lateraliza y todo esto es como una construcción de liquidez. Todo esto es una especie de rango, ¿ya? Entonces baja el 50%, pero antes del mercado irse, por ejemplo, irse y despegar, ¿qué nos hace? Antes de irse y despegar, ¿qué nos hace? Nos toma liquidez, ¿ya? Toma liquidez, toma liquidez, toma liquidez y toma liquidez. ¿Sí lo ves? Toma todas las órdenes que están pendientes y tú dices, ¿por qué aquí no se me dan mis entradas si estoy alcista? ¿Por qué no me llega hasta el alto? Pero es porque el mercado aún no toma la liquidez suficiente para poder dar el impulso que tiene que dar, ¿ya? Así es como funciona el mercado. Vamos a poner de pronto otro ejemplo. Si nos vamos a 15 minutos porque el mercado es fractal. Entonces, el mercado es totalmente fractal, ¿ya? Entonces, esto es lo que ha pasado estos días, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo. ¿Qué hace el mercado en 15 minutos? Para que vean. Esto es lo que sería de pronto una inducción, la segunda que les expliqué, la mayor, es decir, toma de un alto e inmediatamente retrocede. Pero si estamos en nuestro impulso alcista, ¿qué pasa? Aquí hay liquidez, ¿cierto? El mercado recogió una parte de la liquidez. Como aquí abajo no hay una liquidez muy clara o muy evidente, pero no es tan evidente. ¿El mercado qué hace? Construye liquidez, la toma y ahí sí se va, ¿ya? Entonces, ¿por qué se va? No es porque entra una demanda, es porque toma la liquidez y está en la zona de discount de un rango donde voy a buscar compras, donde ya me ha tomado una liquidez inicial, donde me está construyendo liquidez para poder seguir, ¿ya? Si es claro, ¿cierto? Entonces, dentro de un rango, digamos que yo no actualizo mi rango hasta que no rompa arriba o abajo, pero dentro de un rango pueden haber subrangos para yo poder seguir dándole, digamos, una continuidad al precio. Entonces, mi rango alcista en el impulso no me crea liquidez, entonces les dije, si no me crea liquidez en el impulso, el mercado me va a ir creando liquidez en el retroceso y luego la saca toda,
coge su gasolina y sube. Entonces, listo, ahí está listo para subir. Actualizo mi rango. Aquí el mercado nunca más hace un retroceso por debajo del 50%, entonces mi rango llegaría hasta acá arriba. Entonces, ¿qué hace el mercado? Nuevamente lo mismo. Me toma toda la liquidez que está expuesta. Adicional, me construye liquidez en la bajada. Ya, pues aquí hay liquidez. Aquí hay liquidez, ¿ya? La toma y luego sube. ¿Ya? ¿Por qué les pongo este ejemplo que me gusta bastante? Porque si bien aquí de pronto en esta zona, que es una zona de demanda, hay órdenes, ¿cierto? Aquí hay órdenes de compra, por ende aquí hay stop loss de venta, ¿ya? Ahí sell stops. Entonces cuando llego acá yo sé que pues alguien me puede vender para yo comprar. Pero adicional, si no creo las suficientes órdenes aquí, el mercado va creando órdenes por acá. ¿Con qué? Con esto. Sweep y Jot, que es lo que todos conocemos, unos falsos rompimientos para que aquí se posicione. Entonces, aquí siempre van a haber sell stops, aquí también sell stops. El mercado se lleva todo, recoge la suficiente gasolina y pum, ahí sí puede seguir subiendo. ¿Ya lo ven? Y bueno, pues así es como realmente funciona. Este de pronto está un poquito más alto, aquí un poquito más extendido, estamos en 15 minutos, pero pues termina siendo siempre lo mismo. Aquí creo liquidez en la subida, ¿ya? Que no la toma, pero en la bajada sí crea liquidez bastante evidente, incluso crea liquidez con rompimientos, si lo puedes ver, liquidez con rompimientos. Entonces tú podrías pensar que todas estas entradas son por demanda, ¿ya? Entonces es demanda y sigues entrando y sigues entrando. Algunas se te dan, otras te sacan stop loss, pero cuando se da el movimiento real, cuando el mercado toma toda esta liquidez, porque aquí hay sell stops, toma la liquidez y tiene la suficiente fuerza para seguir. Y pum, y ahí sigue subiendo. Y se lleva, ¿qué? Pues los altos. Estas son las subidas aceleradas. Estas no. Entonces, bueno, aquí está creo que otra. Aquí seguimos. Veamos que hay otra forma de verlo. Como te digo, esto es un rango, pues son subrangos, porque yo no actualizo mi rango hasta que no rompa. Pero para efectos de ver la liquidez interna, pues vamos a ir haciendo subrangos porque el mercado es fractal. Entonces, lo mismo, impulso, mi rango alcista, todo esto que es liquidez interna. ¿Qué hace el mercado? Retrocede, se lleva toda esta liquidez antes de poder subir. Y antes de llevarse esa liquidez, ¿qué hace? Nos crea órdenes. Aquí puedes ver que claramente el mercado hizo un rompimiento, en otra temporalidad de pronto será con cuerpo, pero bueno, el primer short en teoría se puede con solo mecha. Entonces aquí el mercado te hace un rompimiento que está diciendo que puedo comprar solamente para que aquí haya más posiciones de compra, inducirlas todas y tener la suficiente gasolina para seguir subiendo, ¿ya? Esa es la razón por la que se mueve el mercado. Eso es. Entonces, bueno, hasta aquí el tema de la liquidez. Espero que les haya quedado claro y que les sirva más para su operativa. De verdad que es de mucha ayuda no siempre identificar su rango, liquidez interna y saber, porque ya sabes qué tienes que hacer. Cuando se llega a la liquidez interna, te empiezas a ver dónde te posicionas en compras y repites el mismo proceso. E incluso te puedes ir hasta un minuto y hacer este mismo proceso una vez estés acá. Y empiezas a ver los rangos que se lleve tu liquidez interna en un minuto para ir posicionándote en la compra. ¿Ya? Para que entiendas que la razón real por la que se mueve el mercado es porque toma gasolina y la gasolina es la liquidez, no necesariamente es la simple oferta y demanda, ¿ya? Entonces, bueno, espero que esto les haya servido. Nos vemos la próxima. Chao.